joven de la Facultad de Administración, dado que realizan actividades de tipo social en donde se colocan a disposición de la comunidad circundante importantes administraciones, importantes formas de generar actividades vinculadas con los stakeholders o grupos de interés asociados a determinados proyectos. Su trayectoria académica también ha sido realizada como investigador en una serie de estudios internacionales, tales como estudios de demanda social, otros de metodología de la investigación en ciencias sociales, finanzas internacionales, siempre con un enfoque global dentro de lo que es la auditoría de la gestión de proyectos de inversión. Para nosotros como universidad es un honor dar esta ponencia magistral con ustedes e invitarlos a futuro a seguir trabajando en otras actividades académicas que esta casa de estudio genera con cada uno de ustedes. Doy una cordial bienvenida a todos nuestros alumnos maestrantes de las distintas actividades de maestría que tiene esta casa de estudios, además de nuestros alumnos de los distintos doctorados que también la Universidad Benito Juárez cursa como programas académicos de alta calidad. Además también saludo a nuestras autoridades universitarias, vicerrector, rector, que nos acompañan, autoridades también académicas que están inmersas también como asistentes en este momento. Una vez que culminemos esta sesión, que está siendo grabada íntegramente en formato MP4, ustedes van a poder desarrollar también consultas. Van a poder generar las consultas respectivas relacionadas con esta actividad que el doctor Luis Mandujano nos va a generar en el día de hoy. Doctor Mandujano, un gusto saludarlo, le doy una cordial bienvenida y la audiencia es suya para que podamos comenzar con esta magna actividad. Muy buenas noches, doctor Ignacio, autoridades de la Universidad Benito Juárez. Quiero agradecerles por brindarme esta oportunidad para poder dar un poco del conocimiento sobre el famoso PMBOK en su 6ª edición. Vamos a partir de un elemento fundamental, que es la dirección de proyectos en el PMBOK. Es un método y un arte que manejan los directores del proyecto y los equipos de dirección de proyectos. Poco a poco iremos distinguiendo lo que es el Project Team, del Project Management y del Project Manager. Haciendo un símil de cómo dirigir un barco, esto sería, el Project Manager sería el capitán del barco, el Project Management Team, los oficiales del barco, y el Project Team, los marineros. Como vemos, cada quien va ubicado en un lugar estratégico dentro de la organización. Y si esto lo llevamos a la dirección del proyecto, el Project Manager será el director del proyecto dedicado exclusivamente a la dirección de proyectos. En septiembre del 2017, podemos observar que se lleva a cabo el Project Management Institute, publicó la 6ª edición de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Es un estándar estructurado con base en las buenas prácticas que constituyen la carta de navegación para dirigir de forma genérica cualquier tipo de proyecto. Hay que considerar que no todas las personas están capacitadas para ejercer la gerencia de proyectos. Se trata de una rama que por lo general exige una serie de conocimientos y habilidades, tanto técnicas como humanas, que solo unos pocos poseen o desarrollan y que sin duda marcan la diferencia en el plano profesional. Dichas habilidades suelen englobarse en una categoría denominada áreas básicas del conocimiento, la cual se ha ido modificando en función de las exigencias del entorno. No es lo mismo ser gerente de proyectos en el siglo XXI que haber ocupado un cargo de este tipo hace 20 años.
como podemos ver, el PMBOK ya ha avanzado en algo fundamental, partiendo de una óptica en que tenemos que definir qué es el PMBOK, un estándar, una metodología. En base a ello, podemos nosotros afirmar que es un estándar de dirección de proyectos. El estándar de dirección de proyectos están basadas en las normas ANSI, que son en la parte 2 del PMBOK en su sexta edición. Viene a ser una referencia para los programas de desarrollo profesional y para la práctica de dirección de proyectos. No exige la aplicación de ningún proceso o buena práctica. Ojo, el PMBOK se transforma en una guía que nos va a orientar el desarrollo de los proyectos a través de las buenas prácticas. La guía del PMBOK se limita a la dirección de proyectos, excluyendo la gestión de programas y portafolios. Ojo, la guía del PMBOK en su sexta edición solamente se limita a la dirección de proyectos. Provee mayor información sobre los conceptos claves descritos en el estándar, organizándolos por áreas de conocimiento, como lo vamos a ver más adelante. Del mismo modo, el PMBOK estructura áreas de conocimiento, define los conceptos clave, las tendencias y prácticas emergentes y las consideraciones de adaptación. Pero todo esto basado teniendo los entornos ágiles. ¿A qué se refiere cuando hablamos de entornos ágiles? Se identifican prácticas de metodologías ágiles específicas para cada área de conocimiento. Entonces, como estamos viendo, ya en esta parte vamos ingresando al área de conocimiento de la dirección de proyectos. Es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos que se describen en términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que la componen. Aquí ya vemos que el PMBOK básicamente se define ya en 10 áreas de conocimiento básicas. Como pueden ver, dentro de la figura número 1, las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, en el centro va la gestión de la integración. Y en base a esa gestión de la integración, se van a desarrollar las 9 áreas complementarias. Ojo, todas son importantes, pero van enfasadas, van desarrollándose una a una a través del proceso del desarrollo de proyectos. Entonces, cuando nosotros vemos la gestión de la integración como médula básica fundamental, vamos a ver la gestión del alcance, la gestión de los interesados, de las adquisiciones, de la comunicación, de los recursos, del riesgo, etc. Entonces, van a ver que estas 10 áreas del conocimiento dentro del desarrollo de la dirección y gestión de los proyectos de inversión se van a llevar a cabo. Ahora, dentro del PMBOK, las áreas de conocimiento tienen una estructura desarrollada. Y como podemos ver, ya el PMBOK tiene un resumen, una lista de procesos, el gráfico de descripción general, los conceptos claves que ya hemos dicho y partes básicas elementales. El PMBOK, en su sexta edición, ya complementa el trabajo y la mejora de las ediciones anteriores. Pero, como ya habíamos manifestado, básicamente el PMBOK, en su sexta edición,
trabaja básicamente con los proyectos. Y en base a ello, el PMBOK tiene la estructura de desarrollo siguiente. Tiene una introducción donde da el enfoque de la guía en base a los cambios realizados, el entorno en que operan los proyectos en la actualidad que están trabajando bajo incertidumbre, el rol del director del proyecto que va a desempeñar en base a sus habilidades conceptuales, técnicas, y a partir del numeral 4, como podemos observar hasta el numeral 13, ya se van desarrollando las áreas de conocimiento, gestión de integración del proyecto, alcance del proyecto, etcétera, etcétera. Ahora, los directores, un director de proyectos básicamente desarrolla y trabaja en base a 3 elementos: el tiempo, el alcance y el costo. Y como ustedes pueden ver en la figura, vamos a partir de 5 elementos, de 5 procesos dentro del desarrollo del proyecto: el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo y el control. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nosotros vamos a tener como directores de proyectos manejar el tiempo en un inicio y hasta el cierre. Ojo, en la actualidad, a través del PMBOK, se desarrollan los proyectos en base al horizonte temporal definido, porque las experiencias nos han demostrado que cuando nosotros definimos el desarrollo de un proyecto, sobre todo esto sucede en el sector público, dicen pavimentar 5 cuadras, tiempo 180 días calendario establece. Llega a los 80 días calendario y observamos que no se ha avanzado, por lo menos un 30% de avance. ¿Qué pasó? Es que no se ha tenido en cuenta el tiempo, el alcance y el costo. Y ya esto lo saben los directores de proyectos de inversión cuando manejan la guía del PMBOK, lo manejan óptimamente, que vaya en beneficio de la empresa que está contratando para que hagamos los proyectos de inversión y en beneficio de los stakeholders del proyecto y en beneficio de nuestra empresa. Entonces, como podemos ver, ahora ya vamos ingresando un poco ya a las áreas de conocimiento, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. De acuerdo con la 6ª edición de la guía del PMBOK, un área de conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe, ojo, en términos de procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que componen. Un área de conocimiento constituye un conjunto de conceptos, términos y actividades que constituyen en su esencia un ámbito profesional, un ámbito de la gestión de proyectos o un área de especialización. Si bien las áreas de conocimiento están interrelacionadas, se definen separadamente desde la perspectiva de la dirección de proyectos. En este orden de ideas, las áreas de conocimiento son una forma de clasificación de los 49 procesos de dirección que utiliza como criterio de agrupación el ámbito de aplicación de cada uno de los procesos. Entonces, ya como vamos viendo y hemos señalado, las 10 áreas de conocimiento llegan a constituir 49 procesos. En la gestión de integración, vemos que tenemos que realizar 7 actividades básicas. El 4,1
desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, monitorear y controlar el trabajo, realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto o la fase. En esta fase de la integración, básicamente nosotros tenemos que definir los procesos y actividades que integran los diversos elementos de la dirección de proyectos. Incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. En la sexta edición de la guía del PMBOK surge un nuevo proceso para el conocimiento del proyecto, el 4,4, gestionar el conocimiento del proyecto, y su finalidad es utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto, al tiempo que promueve el aprendizaje organizacional y el mejoramiento continuo con base en el conocimiento adquirido en cada proyecto. Ojo, en la dirección y gestión de proyectos siempre se propende a buscar el mejoramiento continuo y buscar nuevos conocimientos en base a las experiencias. Ahora veamos la gestión del alcance del proyecto. Aborda los procesos contemplados para garantizar que el proyecto incluya todo y únicamente el trabajo requerido para completarlo exitosamente. Los procesos inherentes a esta área describen cómo se planificará, definirá, desarrollará, verificará y controlará el alcance del proyecto y cómo se creará y definirá la estructura del desglose del trabajo. Asimismo, orienta sobre cómo el alcance del proyecto será gestionado y controlado por el equipo de dirección del proyecto. Estos 6 procesos lo presentamos en la figura 3 que podemos ver. Pasemos a ver la otra área del conocimiento, la gestión del cronograma del proyecto. Se centra en los procesos que se utilizan para garantizar la conclusión a tiempo del proyecto. Se establecen los criterios y las actividades para desarrollar y controlar la variable temporal del proyecto. En la figura 4 se pueden analizar los 6 procesos relacionados con la gestión del cronograma. En la versión anterior, esta área se denominaba gestión del tiempo del proyecto, y con la actualización del nombre se busca ser más específico con respecto a la planificación del calendario y no de tiempo, que podría parecer ambiguo. El área de conocimiento, gestión de costos del proyecto, incluye los 4 procesos identificados para planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, según la figura número 5. A través de estos procesos, se fija el formato y establecen las actividades y los criterios necesarios para planificar, estructurar y controlar los costos del proyecto. La gestión de la calidad del proyecto contempla los procesos necesarios para planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla con los requisitos de calidad del proyecto. Se detalla la forma como el equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la organización ejecutante.
Históricamente, el proceso 8,2 se denominaba realizar el aseguramiento de la calidad, y en esta nueva versión su nombre se actualiza a gestionar la calidad, con la intención de enfatizar en las actividades que permitan convertir el plan de gestión de calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. Los tres procesos inherentes en esta área pueden ser observados en la figura 6. Veamos el área de gestión de los recursos. Esta área describe los procesos relacionados con la identificación, adquisición, desarrollo y gestión de los recursos necesarios para la culminación exitosa del proyecto. Se especifica cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de incorporación de los recursos. Estos 6 procesos se presentan en la figura 7. En la versión anterior se denominaba gestión de los recursos humanos del proyecto, y con su actualización se propone un ámbito de gestión mucho más amplio que contempla tanto recursos humanos como materiales. En la 6ª edición de la guía del PIMBO, a esta área de conocimiento se le incorporó un nuevo proceso, controlar los recursos, 9,6, cuyo objetivo es asegurar que los recursos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la utilización de recursos planificados frente a la realización de acciones correctivas según sea necesario. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Identifica los 3 procesos necesarios para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. En la figura 8 se describen las necesidades y expectativas de comunicación para el proyecto, cómo y bajo qué formato se comunicará la información, dónde y cuándo se realizará cada comunicación y quién es el responsable de efectuar cada tipo de comunicación. Gestión de los riesgos del proyecto. Describe los procesos identificados como necesarios para la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de las respuestas, implementación de las respuestas y control de los riesgos para el proyecto. Se especifica cómo se estructurará e implementará la gestión de riesgos del proyecto. En la 6ª edición de la guía del PIMBO, surge un nuevo proceso para esta área: implementar las respuestas de riesgos, el 11,6, y su finalidad es aclarar el paso de implementación que se debe realizar después de planificar la respuesta de los riesgos, de 11,5. Los 7 procesos propios del área de gestión de riesgos se presentan en la figura número 9. La gestión de las adquisiciones del proyecto. Describe los procesos relacionados con la compra o adquisición de productos, servicios o resultados necesarios para el proyecto. Se describe cómo serán gestionados los procesos de adquisición desde el desarrollo de la documentación de adquisición hasta el cierre del contrato. Los 3 procesos de dirección inherentes a esta área se detallan en la figura 10. Gestión de los interesados. En esta área de conocimiento se contemplan los procesos de dirección
que describen la forma como identifican las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Se analizan las expectativas de los involucrados y sus impactos sobre el proyecto para desarrollar las estrategias de gestión que efectivamente los comprometan en las decisiones y ejecución del proyecto. Los 4 procesos incluidos en esta área del conocimiento pueden ser observados en la figura 11. Finalmente, resulta importante aclarar que dada la naturaleza o complejidad de un proyecto específico, es posible que su gestión requiera una o más áreas de conocimiento adicionales. Por ejemplo, un proyecto de obra civil es posible que se requiera un área de gestión financiera o gestión ambiental o gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, va a depender de acuerdo a las características propias del proyecto. Entonces, ya viendo las 10 áreas de conocimiento que nosotros podemos observar en la guía del PMBOK en su 6ª edición, vamos a ver que también se establece la matriz de procesos. Y aquí podemos observar nosotros, un momento por favor, como pueden observar, ya la matriz de procesos de la guía del PMBOK en su versión 6ª, vemos en la primera columna a las áreas del conocimiento, la gestión de integración, del alcance, etcétera, etcétera. Y en la parte superior, en la fila, podemos observar los grupos de procesos que tenemos que llevar a cabo. El grupo de iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y controlar y cerrar. Y cada uno de ellos tiene sus procesos. Por ejemplo, en el grupo de inicial se tiene 2 procesos a desarrollar. En la gestión de la integración, el 4,1, desarrollar el acta de constitución del proyecto, y en la gestión de los interesados es identificar a los interesados. Los interesados son los grupos, los stakeholders, ¿no? Luego, en el grupo de planificación, vemos que se tienen que realizar 24 procesos. En la ejecución, 10 procesos. En el monitoreo y control, 12 procesos. Y en el último grupo de cerrar, 1 proceso. Haciendo un total de 49 procesos que tenemos que realizar. Entonces, ya viendo eso, podemos pasar ahora a ver qué estándares maneja el PMI. ¿Cuáles son los estándares? Pero primeramente, tenemos que definir qué es un estándar. Un estándar es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que prevé de reglas, directrices, guías o características para un uso común y repetido, logrando resultados óptimos, desarrollado bajo procesos basados en los conceptos de consenso, apertura y participación de todas las partes interesadas. Los estándares del PMI proporcionan las mejores prácticas sobre gestión de proyectos, programas y portafolios. Actualmente, los estándares del PMI se agrupan en estándares fundamentales, extensiones de estándares, estándares de práctica y marcos de referencia y guías de práctica. Y todos ellos lo vamos a ver a medida que vamos viendo.
Los estándares fundamentales, los estándares también tienen dentro de ellos una cierta estructura. También tenemos los estándares de práctica y marcos de referencia y las guías de práctica. Y esto lo vamos a ver. Los estándares fundamentales que podemos ver proveen los fundamentos del conocimiento de la dirección de proyectos y representan las 4 áreas de la profesión: el enfoque a la dirección de proyectos, programas, portafolios y organizacional. Ellos son el fundamento sobre el cual se construyen los estándares de práctica y las extensiones específicas para distintas industrias. Entonces podemos ver que el estándar guía del PMBOK, enfoque a la dirección de proyectos, proporciona a los directores de proyectos las buenas prácticas fundamentales para lograr resultados en la organización y excelencia en la práctica de dirección de proyectos. El estándar para la dirección de programas ayuda a los directores de programas a encontrar los mejores medios para lograr sus objetivos y obtener resultados en la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que este estándar permite evaluar una variedad de factores que vinculan los proyectos bajo un mismo programa y proporciona la mejor asignación de recursos entre los proyectos. El estándar es una herramienta esencial para directores de proyectos, programas, portafolios y como también interesados en el proyecto y alta dirección. El estándar, modelo de madurez de la dirección de proyectos organizacional. Proporciona beneficios a la organización cuando los aleatoria, sino que derivan de la estrategia de negocio y sustentan los objetivos del mismo. El OPM3 brinda las herramientas que las organizaciones necesitan para medir su madurez contra un conjunto exhaustivo de mejores prácticas organizacionales. El estándar para la dirección del portafolio. Una referencia importante para directores de portafolios, así como para directores de proyectos y programas, sin importar la industria o el enfoque del proyecto. Este estándar permite la supervisión de un conjunto de programas y o proyectos, sumado a otros trabajos que son agrupados para cumplir y alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Las extensiones del proyecto. Las extensiones del proyecto amplían los estándares fundamentales. ¿Para qué? Para poder permitirnos a nosotros definir áreas específicas. En este caso, el PMI ha desarrollado el estándar de extensión para el software, para el gobierno y para el sector construcción. Y veamos qué consiste en la extensión de guía del PMBOK para el software. Desarrollado por el PMI con orientación sobre gestión de proyectos de desarrollo de software. Cierra la brecha entre lo tradicional y los enfoques ágiles, predictivos e iterativos descritos en el PMBOK, utilizando comúnmente en el desarrollo del software. Extensión de la guía del PMBOK para el gobierno. Este estándar esboza los principios que guían los proyectos públicos o de gobierno y provee un marco de referencia para asegurar la eficiencia, efectividad y responsabilidad. Brinda una descripción general de los procesos principales
que se usan en la mayoría de los sectores públicos. Define términos claves y describe cómo operan los proyectos del gobierno y revisa los ciclos de vida de los programas del gobierno. Extensión de la guía PMBOK para la construcción. Mucho del contenido de la guía PMBOK se aplica directamente a los proyectos de construcción en la industria de la construcción a nivel mundial. Sin embargo, los conceptos y las prácticas de la dirección de proyectos se han expandido. Los cambios difieren lo suficiente de otras industrias y aplicaciones para garantizar la actualización de esta extensión. Ahora veamos los estándares de práctica y marcos de referencia. El estándar de práctica para la dirección de riesgos del proyecto. La dirección de riesgos del proyecto es una herramienta que puede usar para identificar y priorizar riesgos antes que ellos ocurran y entonces minimizar sus impactos negativos en el proyecto. Usar este estándar para evaluar mejor los riesgos que puedan amenazar el éxito del proyecto. Implica identificar, planificar y priorizar los riesgos antes de que ocurran con la finalidad de minimizar impactos negativos de posibles amenazas en el proyecto y maximizar el impacto positivo de las oportunidades, realizando el análisis de riesgo cuantitativo para estimar el riesgo general del proyecto de acuerdo a la priorización de riesgos identificada, como también monitoreando y controlando los riesgos y sus respuestas. Como sabemos, en la actualidad vivimos en un mundo de incertidumbre. ¿La incertidumbre se va a eliminar? No, se va a disminuir, se va a controlar. Y a través de este estándar de práctica podemos disminuir esos riesgos. El estándar de práctica para la dirección del valor ganado. La gestión del valor ganado se basa en el principio fundamental que dice que los patrones y tendencias pasadas pueden ser buenos indicadores del futuro y le ayuda a ver objetiva y claramente dónde va su proyecto y a compararlo contra dónde debería ir. Este estándar describe los elementos de la gestión del valor ganado y le ofrece ejemplos de cómo puede ajustarse a cualquier proyecto en cualquier situación. El estándar de práctica para la dirección de configuración del proyecto. La gestión de la configuración del proyecto es el conjunto colectivo de procesos, actividades, herramientas y métodos que los que practican la profesión de proyectos pueden usar para gestionar sus ítems durante el ciclo de vida del proyecto. También trata con la composición del proyecto, con la documentación que lo define y con los datos que lo apoyan. Es una línea de base y un proceso de gestión de requisitos que provee un control gestionado sobre todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. El estándar de práctica para la estructura de desglose de trabajo, EDT. La estructura de descomposición de trabajo se usa para definir los entregables del proyecto y para establecer la estructura para gestionar el trabajo hasta que se termine. Este estándar le brinda a los directores de proyecto y a sus equipos una guía para el desarrollo y la implementación preliminar de las estructuras de descomposición del trabajo. El estándar de práctica para la programación del tiempo. La dirección efectiva del tiempo y de la programación del proyecto son factores críticos para el éxito o la falla del proyecto. Este estándar
transforma el capítulo 6 de la guía PMBOK, gestión del tiempo del proyecto, en un proceso de medición objetivo y ajustable para los cronogramas del proyecto y para los modelos del cronograma. Estándar para la estimación del proyecto. La dirección efectiva de proyectos requiere de procesos y metodologías repetibles y consistentes para gestionar las restricciones del alcance, del tiempo, de los costos y de la calidad del proyecto. Este estándar le brinda una guía para avanzar mediante una buena disciplina de estimación para su proyecto. El marco de referencia para el desarrollo de competencias del director de proyectos. Este marco de referencia identifica formas de mejorar las competencias personales que necesita para ser exitoso. Aumenta su capacidad de crecimiento personal con una guía para refinar las 3 áreas de competencia de la dirección de proyectos, que son el conocimiento y las habilidades, el desempeño y el comportamiento y actitudes personales. Las guías de práctica que utiliza, en este caso, el PMBOK, viene a través de la guía práctica de la navegación compleja. El navegador de estándares del PMI es una herramienta online innovadora que le da un acceso instantáneo a los estándares mundiales del PMI y a otros recursos de conocimiento. Mediante su interfase, se puede buscar en los diferentes estándares del PMI para verificar prácticas, construir marcos de trabajo y acceder a otros recursos que le ayuden a mejorar. Este navegador está diseñado para las organizaciones que ya entienden y usan la dirección de proyectos. Guía práctica de gestión del cambio de las organizaciones. Está orientada a los directores de proyectos y programas a identificar y considerar elementos de cambio en un proyecto o programa. Le permitirá crear estrategias claras y robustas para guiar el desarrollo organizacional y ejecutar estas estrategias de manera fiable y eficaz. Guía práctica de análisis de negocios para profesionales. En el último tiempo, el análisis de negocios ha crecido como una competencia crítica para el liderazgo, que se requiere que el director de proyectos mejore sus prácticas de análisis de negocios con este nuevo estándar. Guía práctica para implementar la dirección de proyectos en la organización. Este estándar recientemente creado provee un marco de referencia para alinear las prácticas de dirección de proyectos, programas y portafolios con la estrategia y los objetivos organizacionales. Como pueden ver, todo esto nos permite a nosotros guiar, orientar y tener mayor conocimiento sobre gestión y dirección de proyectos. Con esto concluyo mi participación y estaríamos sujetos a las inquietudes de parte de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis. Gracias por su ponencia, por su trabajo, por la forma dinámica también que nos ha mostrado. Un tema que a todas luces es importantísimo en el desarrollo de nuestro quehacer académico, nuestro quehacer laboral también. Comentar también a usted que
en esta actividad nos honran muchos colegas de distintas expertise, de distintas especialidades. Luego, entonces, son tomadores de decisión en las cuales el PMI, el desarrollo de proyectos bajo esta metodología, es muy atingente, muy propia. Así que desde ya, queridos alumnos, colegas, vamos a habilitar el micrófono a ustedes para que realicen las consultas respectivas. Para ello les invito en la plataforma, en el menú desplegado, ustedes pueden levantar sus manos y en base a eso, desde la plataforma de VJ se les habilitará el micrófono. Así que, por favor, siéntanse en plena confianza de realizar las preguntas en tiempo real al doctor Luis Mandujano. Voy a habilitar el micrófono. Me parece que en este momento tengo en línea, a ver, permítanme. Está en línea el señor Paulo Mena. Vamos a ver si se habilita el micrófono. Estimado Paulo, muy buenas noches, te escuchamos. Está con tu micrófono habilitado. No, me parece que estamos con un problema técnico ahí. Vamos a habilitar el micrófono al señor Orlando Enrique Torres. Estimado Orlando, un gusto saludarte, muy buenas noches. Te escuchamos, Orlando. Perdón, te escuchamos muy bajo, Orlando. ¿Puedes mejorar la calidad de tu audio? Buenas noches, doctor Landero. Saludos cordiales de Colombia. Mi pregunta es uso de integral. Estimado Orlando, lamentablemente la calidad de tu señal está deficitaria. Si puedes mejorar tu calidad de audio, te lo agradezco para que puedas realizar las preguntas. Si no, también te invito a que puedas proponer tu consulta a través del chat. Escribiéndola, encantado la leemos y procedemos a dar respuesta. Voy a habilitar mientras tanto el micrófono a una colega también, a la doctora Jennifer Hernández, a quien saludo cordialmente. Jennifer, un gusto saludarte, estás con tu micrófono habilitado. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo quería, pues, primero agradecer por el espacio y por la información. Y tengo dos preguntas puntuales. Primero, pues, me causó curiosidad que haya empezado el doctor a explicar desde la cuarta área de conocimientos, ahí van enumeradas, y empezó desde la cuarta. No sé si es que las primeras tres son de otra cosa o bueno, ahí quedé como un poco perdida. Y la segunda pregunta es que si puede pasar que en un mismo proyecto se utilice más de un estándar. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora Jennifer. No es que hayamos empezado con el área de conocimiento que es desde la 4, que la consideran en el PMBOK, sino que en el 1 es la parte introductoria del PMBOK. En la guía del PMBOK tiene una parte introductoria donde te desarrolla el enfoque, te da una serie de instrumentos que te explica el por qué se está realizando el PMBOK en su sexta edición. En el ítem 2 se refiere al entorno en que operan los proyectos. Ahí se describe cuál es el entorno de desarrollo de los proyectos en la actualidad. Y en el 3 explican el rol del director del proyecto que le corresponde. Ahora, esos 3 ítems, o sea, ellos lo han numerado del 1 al 13. Y si tú ves del 4 al 13 y empiezas a numerar en gestión, en vez del 4 le pones 1 y vas corriendo, vas a ubicar las 10 áreas del conocimiento. O sea, con eso creo que quedaría más claro, ¿no? Entonces, el PMBOK lo ha tratado en esa forma, por eso es lo que empezábamos del
el 4, diciendo el 4, gestión de integración del proyecto. Viene a ser la primera área del conocimiento. Ok, muchas gracias, sí señor, me queda claro, sí estaba confundida. Muchas gracias. La segunda pregunta De se nada. refiere... Señor. Le escuchamos, Sí, Jennifer. doctora, dígame. Ah, sí, la Te segunda la escucho. pregunta es... Sí, señor. La segunda pregunta es si un proyecto puede requerir más de un estándar, o sea, más el uso de más de uno de los estándares que usted explicó. Gracias. Claro, o sea, los estándares están sujetos al tipo de proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector público, hablemos del Ministerio de Transportes, que tiene que ver toda la cuestión de la vía de carreteras para una ciudad. ¿Ellos qué estándar manejarían? El estándar gobierno, ¿no? O sea, está sujeto a las propias características de nuestro proyecto que nosotros vamos a ejecutar, vamos a desarrollar. Y eso nos va a permitir. Pero también nos decía que, por ejemplo, en áreas del conocimiento que hemos señalado, por ejemplo, podríamos agregar otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, transporte, necesita un área financiera, necesita un área de estudio medioambiental, que ahora está de moda. Por ejemplo, aquí en el Perú, ahorita hay un gran problema, habrán escuchado sobre la minera, hay un proyecto Tía María en Arequipa. Entonces, la zona no le ha dado una licencia social, pero el gobierno del presidente Vizcarra sí les ha otorgado. Entonces, ahorita están en una lucha. ¿Qué ha habido ahí? El problema no ha habido una real ubicación de los interesados del proyecto, cómo les afectaría si se ejecuta ese proyecto, tía María. Hay problemas sociales fuertes en eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros proyectos no lleguen a esa dificultad. Nuestro proyecto tenga la licencia social de todos los sectores, porque va a ir en beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver el aspecto medioambiental, económico, social, etcétera, ¿no? Ok, entiendo. Entonces, doctor, a ver si entendí. Por ejemplo, está el estándar de programación del tiempo, el de estimación del proyecto y puedo utilizar, digamos, esos dos más el estándar de proyectos de gobierno, ¿sí? O sea, serían 3 en un solo proyecto. Exacto, doctora, estamos de acuerdo. Ah, ok, muchas gracias, muy amable. Feliz noche. De nada, doctora. Muchas gracias a usted, estimada Jennifer, por su importante consulta. También entendiendo la relevancia que hay para nuestros alumnos el desarrollar este tipo de encuentros, dado que varios de nuestros alumnos, tanto a nivel de tesistas doctorales como también de maestrantes, se encuentran actualmente desarrollando proyectos que están bajo estas mismas líneas también de elaboración de líneas estratégicas bajo PMI. Y también son tomadores de decisiones en el desarrollo de importantes proyectos. Aprovecho también la instancia de comentarles a ustedes que más adelante la universidad también va a desarrollar próximamente a través de este mismo doctorado en dirección de proyectos, va a desarrollar también una maestría que va a estar asociada precisamente también en esta importante temática, que es la gestión bajo ambientes PMI. Así que les invito a que estén siempre comunicados para socializar esta idea y vamos a estar mostrándoselos más adelante. Muy bien, vamos a habilitar el micrófono en este momento. Tengo también en línea, a ver, si me permiten, eh, al doctor Luis Fernando López. Vamos a habilitar el micrófono. Estimado Luis, un gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Le escuchamos muy bien, doctor. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Yo hablo acá desde México, soy boliviano. Me trajeron acá a México para trabajar en diferentes tipos de proyectos. Ya llevo como 15 años trabajando en proyectos. Todavía no he logrado sacar mi PMI, pero trabajo en base a la normativa del estándar del PMBOK Guide. Eh, yo estoy trabajando en el momento todavía con la quinta edición. En la exponencia en la exposición, escuché que tiene ya un nuevo proceso de la gestión de conocimiento. Quisiera que me explique un poco más acerca de cómo se realizaría la documentación de este tema de la gestión de conocimiento sobre el trabajo del proyecto para mejorar el proyecto, y si también este incluye el generar una documentación o algún tipo de resguardo para mejorar el trabajo en diferentes tipos de proyectos que una persona ya los vaya llevando a cabo. Doctor, muy buenas noches. Un gusto de Muy buenas conocerlo. noches. Tiene buena experiencia en manejo del PMI, pero yo le sugiero que ahora en el mundo del conocimiento tenemos que ir al avance. El PMI quinta edición ya quedó en desfase a partir del año de 2017. Estamos en su sexta edición. En cuanto a todos los procesos, todas las áreas de conocimiento tienen sus documentos que hay que desarrollar. Si usted desea, me envía un correo y yo se lo voy a enviar de todas las áreas. Ya vienen ya los formatos en que nosotros tenemos que trabajar, desde el acta de constitución hasta el cierre del proyecto. Entonces ya nos facilitan los instrumentos con que debemos de trabajar. Inclusive nos dice las técnicas que debemos de utilizar para cada área de conocimiento. Y ustedes saben que el conocimiento es amplio. En una conferencia, en una sola clase de 1 hora aproximadamente, no lo podemos desarrollar porque este es un trabajo amplio. Por lo menos este es un curso en sí para desarrollarlo prácticamente, ¿no? Entonces, si usted desea, yo a través del doctor Ignacio, yo le puedo hacer llegar a usted toda la información que necesita para que pueda trabajar con sus proyectos. Sabemos también que la Universidad Benito Juárez tiene dentro de las maestrías, de los doctorados, a diferentes tipos de profesionales. Tenemos a profesores, ingenieros, economistas, contadores, abogados, administradores, etcétera. Y ahora el conocimiento es el trabajo en equipo. Ya no es que ahora el economista, bueno, yo soy el capo en economía y ya no, ya pasamos a otra etapa del mundo, donde un contador, un profesor, realiza gestión. El profesor también puede realizar sus proyectos bajo este enfoque, para medir el impacto que puedan desarrollar ellos en sus niveles. Hay que entender, por ejemplo, la corrupción a nivel de Latinoamérica es mucho, pero si implementamos todo este PMI en el sector gobierno, miren que bajarían los niveles de corrupción a nivel país. Entonces, en ese sentido, doctor, yo le daría toda la información y le daría todos los eventos para que pueda trabajar usted en sus proyectos. Perdón, creo que me malinterpretó la pregunta que tenía. La pregunta es que en esta nueva sexta edición existe una nueva área que usted la comentó, que se llama gestión del conocimiento, ¿verdad? De las áreas, a ver, Usted dijo, el conocimiento nosotros no. Dentro de las no es, áreas que se implementan, hay una parte que es gestión de conocimiento. Si no me equivoco, es lo que estaba en la nueva sexta edición. Esa parte
usted explicó que A ver. tenía, que es para ayudar a mejorar el proceso del mismo proyecto. A ver, acá tenemos, le explico, acá No, no, tenemos las áreas, no, acá están las áreas. mucho más antes, donde están los puntos que estaba hablando, está la licenciada, la doctora de Colombia, que buscaba en el punto 4.1, 4.2 y demás. En esa lámina nos dijo que hay Ay, un nuevo punto que ingresó acá, en la sexta edición. ya, acá está en la sexta edición, a ver, vamos a ver, en el 4, permítame por favor. Sí, sí, exacto. Esa parte de la nueva sexta edición, exacto. Gestionar el conocimiento del Acá, proyecto. Esa parte, mi pregunta es que en gestionar el conocimiento del proyecto, como le entendí, es el tema de aprender de cada etapa del proyecto para ir mejorando el proyecto. Mi pregunta es, correcto. mi pregunta es que al finalizar del proyecto, ¿existe ya ahora este tipo? ¿Qué nueva documentación hay que hacer para finalizar del proyecto y gestionar este conocimiento? Y si este puede ser enviado al grupo de los PMI, del PMI, al grupo de PMI, o cómo se lo difunde para que las demás personas puedan también tener conocimiento de algo que uno haya aprendido, una lección aprendida, proyecto Claro, para el resto de las así. personas. Como dice usted, ya no se trabaja, ya el conocimiento ya no es como antes, que era, creo que antes pensábamos que uno estudiaba y era para uno solo y uno tenía que hacer las cosas y no, sino que ahora esto es más global, más mundial, más para todos. Mientras más uno puede exponer su conocimiento y ayudar a los demás, es mucho mejor. Sobre ese tema era lo que yo le preguntaba. Ya, en lo referente a este gestionar el conocimiento del proyecto el 4,4, la finalidad es utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto, al tiempo que promueve el aprendizaje organizacional y el mejoramiento continuo con base en el conocimiento adquirido en cada proyecto. O sea, la experiencia de nosotros realizada en proyectos anteriores nos va a ayudar y a la vez Exactamente. también vamos a, exacto, medir. Y eso le va a servir, nos va a servir para mostrar eh, cómo mejoramos a través de la mejora continua, ¿no es cierto? Lecciones Y aprendidas. eso que nos permite tener expertise para poder llevar a otros proyectos. ¿Qué Exacto, nos sirve? ¿Qué metodología? Entonces, eso lo vamos generando nosotros, cada proyectista, cada director de proyectos. Entonces, exacto, cada quien tiene su propia forma de dirigir, de lograr objetivos, metas, y que le sirve, ¿no? Entonces, eso le sirve de modelo para seguir orientando a otros proyectos. Eso sería, doctor. exacto. Lo que necesitaba era que si para ya existe los modelos estos de base para la documentación de esto y cómo en la misma documentación debe estar cómo captarlos y cómo revolverlos a meter al proyecto para mejorar. Esta Así es, parte, doctor. Yes. exacto, esta Así. documentación es lo que me, me intriga mucho y la necesitaría. Esta sí le puedo pedir para que esta sí me la presente, porque yo en el tiempo Está bien, doctor. he ido generando, aparte de la base del Penbook Guide, he generado Ajá. mis propias herramientas dependiendo de los proyectos que se vayan trabajando. He trabajado en proyectos sociales, he trabajado en proyectos de medicina,
y ahora estoy trabajando en proyectos de tecnología. Entonces, para cada área he ido generando las propias herramientas. Pero de esta parte me parece muy interesante y no tengo una base con que comenzar. Correcto, doctor, yo se lo voy a proporcionar. No se Muy preocupe, lo voy amable. a coordinar con el doctor Ignacio y se le proporcionamos. A todos los participantes también podríamos enviarlo porque son instrumentos que nos van a servir, que lo vamos a adaptar de acuerdo a la utilidad que nos da, ¿no? Usted sabe que cada quien tiene su propia forma de trabajo y eso nos permite ir construyendo como usted ha construido en sus diferentes áreas y eso nos va a mostrar cómo vamos generando conocimiento. Y mire, ve, usted ya ha avanzado bastante, tiene un expertise y que hay que darlo al mundo. Ahora nuestro conocimiento ya no nos los podemos quedar, como dicen, solitos. Hay que difundirlo porque al final el conocimiento se va quedando también obsoleto a través del tiempo. Exacto. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches. De nada. Muchas gracias a ustedes, gracias doctor López, gracias doctor Luis Mandujano. Les comento que en el chat directo de esta sesión aparece mi correo electrónico, así que encantado, ustedes pueden derivarme ahí información y los coloco en comunicación con las distintas áreas. En este caso también con información técnica como la que va a facilitar el doctor Luis Mandujano. Así que muchas gracias. Voy a proceder a habilitar el micrófono a algunos colegas más. Si le parece, doctor, para desarrollar algunas consultas. Está bien, doctor, no hay inconveniente. Estamos Muchas, para poder con todos muchas compartir. gracias. Tengo acá en línea también a una colega, eh, a la doctora Sara María Hurtado, a quien estoy habilitando su micrófono. Estimada Sara, un gusto saludarte, muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, doctor Ignacio. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta pues es para saber cómo obtener este programa, cómo poder obtener la licencia para poderlo utilizar, cómo es el proceso. Buenas noches, doctora. El proceso que para nosotros todo esto, mire, todo este proceso lo podemos generar, pero lo que sí es software que queremos manejar, tendremos que contactarnos con el PMI y ellos nos pueden vender ese software, la licencia y trabajar, ¿no? Pero en sí, todo lo demás podemos nosotros crear para nuestro proyecto. Pero lo que es software, sí nos lo vende PMI. Ah, ya. ¿Y cómo, o sea, cómo lo obtiene uno? ¿Dónde los contacto? ¿Cómo sería el proceso? En internet usted entra a la página del PMI, entonces usted va a encontrar ahí los software y se va a contactar. Ah, ok. Usted se contacta. Listo. Es. Muchas gracias. De nada, doctora. Perfecto, muchas gracias, estimada Sara. Un gusto saludarla. Perfecto, vamos a habilitar el micrófono también. Tengo en este momento en línea me indican acá que está también en línea el doctor Carlos Julio Mayorga, quien también ha levantado su mano. Estimado Carlos, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Le escuchamos. Sí, buenas noches desde Bucaramanga, Colombia. ¿Me escuchan? Un gusto saludarlo, Carlos. Sí, le escuchamos muy bien. Sí, Luis, muy buenas noches desde Bucaramanga, Colombia. ¿Me escuchan? Sí, doctor Carlos, buenas noches. ¿Se le escucha Bueno, bien? perfecto. ¿No? Buenas noches. No, mire, mi pregunta es muy sencilla. Uno, efectivamente, los procesos de PMI pues varían de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Yo generalmente trabajo el PMI de la quinta edición,
sin estar certificado desde luego, pero he estado haciendo autoformación en el ejercicio y el manejo de los protocolos. La pregunta es muy sencilla. Cuando en esta sexta edición se incluyen unos nuevos instrumentos, unos nuevos modelos, de paso me imagino que también modifica las estructuras para trabajar las líneas de base. Es decir, que si yo logro tener una excelente línea de base como punto de referencia y partida para después poder medir los resultados, eso también tiene una modificación a ese ejercicio y puedo contar de pronto con los instrumentos para poder actualizarme en ese campo. Doctor, en lo referente a los cambios que ha hecho el PMI, el PMBOK en su sexta edición, es de ampliar para beneficio de todos los proyectos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, en el planificar el alcance del proyecto, hay algo fundamental. Tienen instrumentos de gestión. Por ejemplo, hay un plan de gestión del alcance. Y ahí viene, dice, ¿cómo se desarrollará el enunciado del alcance del proyecto? ¿En qué es lo que hay que hacer? Es una especificación detallada de cómo se controlarán y serán administrados los cambios relacionados con el alcance. Y así todas las áreas ya vienen estructuradas y no, el PMBOK en su sexta edición nos orienta a mejorar. Pero en sí, su línea base le va a servir, le orienta a usted, eso no le va a modificar. Su línea base es la misma, sino que ha agregado, como hemos podido ver, ciertas, en las áreas de conocimientos, ciertos ítems específicos para mejorar. Antes, por ejemplo, el PMBOK en su sexta edición deja de ser controlista. Antes no, en la quinta todavía es control, ¿no? En cambio ahora monitorea y controla el trabajo. Entonces, eso es lo que hay que ver. Su línea de base le va a servir. Eso le permite desarrollar, pero eso en sí hay que tener en cuenta que las variaciones, adaptarlas a la realidad de su proyecto que usted está realizando. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis. Gracias, agradecemos también al doctor Carlos Mayorga por su consulta. Vamos a habilitar el micrófono. También tengo en línea a la doctora Deyanira Altagracia, quien también nos ha solicitado una consulta. Estimada Deyanira, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Le escuchamos muy bien, un gusto saludarla. Muchísimas gracias, les hablo desde la República Dominicana. Mi interés es en el área de gestión del conocimiento, perdón, de la gestión de riesgos. El doctor hablaba de riesgos en el proyecto y mi inquietud es cuáles son los tipos de riesgos que se incluyen, si son los financieros o engloba algunos más. Doctora, muy buenas noches. Ahora en la gestión de riesgos ya se considera, miren, todo tipo de riesgo medioambiental, financieros, sociales, tecnológicos, y ahora los riesgos se cuantifican. O sea, ya hay una matriz de cuantificación de los riesgos. En base a esa cuantificación de los riesgos, entonces sí vamos a poder controlar dichos riesgos. ¿Para qué? Para lograr menguar, disminuir un poco, porque de eliminarlo no los vamos a eliminar los riesgos, siempre van a existir, por Sí. la incertidumbre que vivimos en la economía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ya hay una matriz cuantitativa. Miren, así va saliendo las preguntas, también les puedo proporcionar un modelo para que ustedes puedan tener y se puedan basar cómo cuantificar sus riesgos. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias, doctora.
Muchas gracias, estimada Deyanira, un gusto saludarla. Saludo también a todos nuestros alumnos, colegas que están en la bella República Dominicana. Así que un privilegio el tenerlos por acá. Doctor, vamos a habilitar un par de consultas más, si le parece, también entendiendo de que el tiempo avanza. Ha sido una sesión muy interesante, una actividad académica a todas luces muy instructiva. Y bueno, como es natural, los alumnos están planteando consultas. Tengo en este momento al doctor Camilo Andrés Gómez, quien ha levantado, perdón, eh, a ver, permítanos, vamos a ver si se logra habilitar ahí. Sí, es el doctor Camilo Andrés Gómez, quien ha levantado también su mano. Estimado Camilo, un gusto saludarte, muy buenas noches, te escuchamos. Doctor Landeros, doctor Mandujano, muy buenas noches. Cordial saludo aquí desde Colombia, desde Bogotá, la capital. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Te escuchamos muy bien, estimado Camilo. Ok, perfecto. Bueno, la pregunta mía es básicamente cuando, pues en algunos casos he tenido la oportunidad de experimentar el tema, es cuando llego a la dirección de algún proyecto y veo algunas falencias, algunas fallas en los procesos, en la aplicación de la gestión de los conocimientos por parte del profesional o el equipo anterior a la llegada. En estos momentos se está presentando algo particular en un proyecto y quisiera saber de pronto qué podría yo aplicar, hacer un reproceso, verificar la fuente o simplemente continuar y tratar de darle solución sobre la marcha a los inconvenientes. Buenas noches, doctor Camilo. Doctor Mandujano, Los buenas saludos. noches nuevamente. Ya, en referente a su pregunta, cuando hay la parte del famoso feedback que conocemos, es el poder verificar, el proceso de feedback, de verificar si hay errores, y ese error nos va a permitir determinar cuáles son las causas, cuáles son los efectos y dar las correctivas. En caso contrario, no podemos seguir más adelante, porque si seguimos sin corregir, vamos a tener problemas en el proyecto. Y eso, ustedes saben que en el proyecto van recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, y eso al final de cuentas suman soles más, soles menos. Entonces, sí hay que realizar las correcciones. Por eso existe el monitoreo y control del trabajo. Ahí en la gestión de integración del proyecto, en el 4,5, monitorear y controlar el trabajo, dice, ¿no? Entonces, el monitoreo nos va a permitir verificar cómo estamos yendo en el avance o qué desvíos hay en el proyecto que podemos controlar y dar soluciones prontas para no tener dificultades. Okay, perfecto, doctor Mandujano, muchísimas gracias. Sí, de pronto esperaba esa respuesta pues, de alguien con mayor conocimiento, mayor experiencia en el área, que es el problema que se nos está presentando ahorita en la empresa. Pero sí es generar las alertas y verificar de pronto la fuente y la raíz del problema, ¿no? Claro, y además es tu expertise propio que te dice, no, esto está mal y esto tenemos que corregir. Por eso aquí viene la experiencia del director de proyectos. Él ya tiene algo con qué decir, esto lo podemos mejorar así. Entonces, ello le va a permitir, pues, que no ocurra ningún error que va a repercutir negativamente, porque al final de cuentas los impactos son positivos o negativos dentro del proyecto. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Gracias Camilo, gracias por su intervención. Interesante también el planteamiento, entendiendo de que nuestros alumnos están en este tipo de actividades en donde deben tomar decisiones
ocupan cargos directivos también de alta relevancia. Luego, temáticas como las que estamos trabajando en esta noche son muy importantes para el quehacer laboral y académico de ustedes. Así que, por favor, sigamos trabajando en estas actividades, pongamos atención a los próximos encuentros que vendrán más adelante, en donde ustedes también podrán compartir este tipo de experiencias. Tienen además los conductos y canales de comunicación de parte de la universidad, donde pueden realizar las intervenciones, consultas requeridas, y en base a ellos también feliz les vamos redireccionando estas actividades, esta información. También entendiendo ya que por el tiempo están quedando varias consultas, pero ustedes pueden plantear estas consultas a través del correo. Encantado, lo resolvemos, nos ponemos en comunicación con el doctor Luis Mandujano para que también responderle. Si necesitan algún tipo de documento, algún tipo de archivo, el doctor como académico de esta importante temática en el doctorado de dirección de proyectos, comparte justamente con sus alumnos mucho de este tipo de material, les instruye muchísimo en el desarrollo de proyectos y es una temática muy, muy interesante y en la cual nosotros como universidad nos congracemos demasiado con el doctor por este tipo de actividad. Muy bien. Voy a habilitar el micrófono en este momento a la doctora Diana Jiménez. No sé si me indican desde plataforma que está habilitado. Diana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era acerca de los sistemas, pero creo que ya me aclararon un poco, porque se manejaba, pues cuando yo más o menos tuve la oportunidad de manejar un programa básico, que hay más sistemas de información del manejo de proyectos. ¿Usted cuál recomendaría o en sí qué se debe tener en cuenta para elegir el sistema apropiado para manejar los tiempos y el proyecto, desde el comienzo hasta el final? Gracias. Doctora Diana, muy buenas noches. En cuanto al sistema de manejo de tiempo de los proyectos, tenemos que aplicar aquí bastante el project, el software del project, y el project nos va a permitir determinar desde un inicio al final. Ustedes saben, a través de la investigación operativa, vamos a determinar cómo iniciamos y cuándo concluimos, donde vamos a determinar todo el proceso, todos los procesos del proyecto a través del tiempo, donde vamos a tener nuestras matrices de costos, nuestras matrices de tiempos, y nos va a decir el tiempo óptimo, y también vamos a tener tiempos que nos va a permitir tener un margen de tiempo que nos permita favorecer en el proyecto. O sea, eso también, ahí también viene bastante la experiencia propia del proyectista. Viene el expertise propio en cada área. No podemos decir que el tiempo se puede poner igual a todos los proyectos. Por ejemplo, ingeniería civil, en medicina, como hablaba hace momentos un doctor, tenemos que ver que cada proyecto tiene su propio tiempo. Entonces, eso lo determina en sí el director del proyecto en base a su expertise y al manejo técnico del tiempo que se pueda utilizar en los proyectos. Me refería también a que el programa pues se alimenta, sí, el software se alimenta y pues emite unas alarmas, o sea, digamos que se va a vencer el tiempo, bueno, unas alertas, pero también la pregunta es si también hay programas o sistemas de proyecto que se compartan para el personal, o sea, para las diferentes áreas que puedan estar viendo
El proyecto, pues la verdad no tengo mucha experiencia en proyectos, pero sí me causa curiosidad, porque en sí el Claro. software es muy importante. El Project Charter te va a permitir ello. Eso, por eso, ese Project Charter te va a decir el inicio y el final, te va a dar tus periodos, pero aquí viene el monitoreo y controlar el trabajo. Justo estamos en la diapositiva que lo tenemos, en el 4,5, monitorear y controlar el trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces, a través de los diferentes instrumentos, y también, miren, aparte de esto, podrían manejar un instrumento que se maneja últimamente a nivel de gestión, es el famoso Balance Scorecard. Ah, ya. ¿No? Ese Balance Scorecard es como un semáforo, rojo, ámbar y verde. Entonces, cuando ustedes tienen su proyecto, hagan su Balance Scorecard y les va a permitir decir, estoy en dónde, ¿no? Verde, ámbar o rojo. Cuando esté en rojo le va a avisar, entonces, o en ámbar ya podemos tener que tomar ciertas medidas de mejora de nuestro proyecto. Miren, ¿cómo vemos ahora? Dos instrumentos básicos, el Pinboard de expedición y el Balance Scorecard. Los dos van de la mano y nos va a permitir monitorear y controlar mejor nuestros proyectos. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, doctor, muy amable. De nada, doctora. Muchas gracias, estimada Diana. Gracias, doctor, por su prestancia también. Agradezco a cada uno de ustedes, entendiendo ya también la hora. Esta actividad ha sido muy, pero muy constructiva, pertinente, y también comentarles a nuestros alumnos que esta sesión queda íntegramente grabada en formato MP4. Luego ustedes podrán disponer de ella en el enlace respectivo de la universidad. Por favor, los invito a que sigan trabajando, sigan desarrollando este tipo de actividades, encontrándose en este tipo de sesiones magistrales. Además, también se les invita, próximamente vamos a seguir trabajando en lo que se llamará en la séptima u octava, tal vez, versión de encuentros webinars, donde nuestros mismos alumnos, doctorados, maestrantes, desarrollan ponencias técnicas socializadas a través de esta misma plataforma en distintas comunidades de Latinoamérica. Así que les invitamos, estimados colegas, para que ustedes también puedan participar en este tipo de sesiones. Doctor Luis, quiero agradecer a usted, también sin antes dejar de agradecer a toda nuestra amplia audiencia. Hemos sobrepasado, pero con creces, el número habitual de alumnos, en donde han sido muy importante. Esta actividad, a todas luces, también es muy atractiva en el desarrollo de los proyectos de cada uno de nuestros académicos y estudiantes. Doctor Luis Mandujano, desde la universidad, desde la rectoría, se le agradece a usted toda esta prestancia, todo su nivel académico que ha demostrado con sus alumnos del doctorado y también al socializar esta importante temática. En este momento, entonces, entraríamos ya a ir culminando esta actividad y quiero dar a usted la oportunidad de las palabras al cierre para finalizar este encuentro webinar. Gracias, doctor Ignacio. Solamente decirles a los maestristas, doctorantes, que sus tesis de alto impacto lo pueden desarrollar a través del PMI y también del Balance Scorecard, que ya les dije hace momentos. ¿Por qué? Porque miren, sobre todo en el sector a nivel de Latinoamérica, se pueden desarrollar proyectos en diferentes áreas, sociales, de transportes, educativos. Entonces, miren, ¿cómo elevaríamos ese impacto de nosotros mismos como maestristas o doctorantes de la Universidad Benito Juárez obteniendo resultados?
en nuestras comunidades, instituciones en donde desarrollamos nuestras actividades y desarrollar un proyecto de implementación de PMI. Hay que lograr el impacto social que necesitamos y eso va a ser un conocimiento global para todos nosotros. Yo los invito a que sus proyectos de doctorado y sus trabajos de maestría lo orienten estos de los proyectos de inversión, tanto privado, público, para beneficiar la comunidad global en donde nos desarrollamos. Quiero agradecer una parte a usted, doctor Ignacio, a las autoridades de la Universidad Benito Juárez, asistentes que han ido de diferentes países y estamos para colaborar con cada uno de ustedes y con todos los que necesiten información al respecto. Y son temas también pues de administración, finanzas, marketing, que desarrollamos como profesionales. Ya les decía, el conocimiento hay que compartirlo, no hay que tenerlo cerrado nosotros, porque al final de cuentas somos aves de paso, pero el conocimiento se va a ir desarrollando en una etapa de una globalización del mundo. Gracias, doctor, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias a los asistentes. Recordarles que ustedes pueden solicitar esta sesión al correo de alumno@vjonline.mx. Ahí ustedes encontrarán el soporte académico y desde ahí se les derivará a todas las áreas que se estime conveniente. Por otro lado, tienen también mi correo directo, ignacio.landeros@vjonline.mx. Desde ahí también puedo derivarles el contacto con el doctor Luis Mandujano para que accedan también a materiales que pueden ser importantes para vuestras actividades. Estimados colegas, profesores, doctores, maestrantes, me despido cordialmente, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y será entonces hasta una próxima convocatoria. Muy buenas noches, felicidades para todos, será entonces hasta un nuevo evento. Hasta luego.